Voy a dejar el agua por aquí para ser un poco más glamuroso. ¿Qué tal? Espero que estéis todos muy bien. Muchas gracias por haber venido. Quería dar también las gracias al evento, a Jam to Digital, porque la verdad es que cuando hablamos del tema de hacer la charla y me preguntaron a ver si me apetecía, me dieron como libertad absoluta, ¿no? Que está muy guay porque te permite hablar de lo que quieras, no tienes como un tema muy cerrado. Y sabiendo también que hay gente que igual puede querer dedicarse a temas del mundo digital en el futuro o a cosas parecidas a las que yo me dedico, el hablar un poco de la trayectoria de uno o cómo ha sido tu viaje, por así decirlo, ¿no? Para gente que se dedica a esto, que hay perfiles tan distintos, ¿no? Probablemente conocéis a un montón de streamers y de youtubers que se dedican a lo mismo que yo, a crear contenido en internet y que vienen de sitios muy distintos. Algunos han trabajado antes en algo, otros empezaron desde muy pequeños, otros tenían una profesión muy concreta que la cambiaron por dedicarse a esto, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta mucho, cada vez que conozco a alguien, pues yo qué sé, ¿no? Al que he seguido en internet o lo que sea, me encanta eso de, oye, ¿cómo empezaste con esto? Porque es una pregunta que siempre te cuenta una historia. Para la gente que lleva más tiempo, como muchos de mis compañeros, ¿no? Pues podéis imaginaros un Willy Rex o un Rubius, gente así. Es gente que además vivió un momento de este sector en el que tuvieron un momento de ver algo que los demás no veían, ¿no? Por así decirlo. O sea, como de ver que iba a ocurrir algo. ¿Qué es? Ahí. Sí, no he preparado diapositivas, nada. En realidad iba a decir, me encanta que me hayan dado libertad por lo que estaba contando, porque quería venir y en lugar de preparar una presentación que tuviera que seguir, ¿no? Y tener un texto o leer, tener diapositivas, prefería hacer esto como si fuera una charla que pudiéramos tener, o sea, vosotros y yo tomando un café. Contaros cómo es la historia que yo he vivido con esto de una forma un poco más natural y más del momento. Así que si esto va horriblemente, lo siento, ¿vale? Va a estar muy improvisado, pero yo creo que es la forma más guay de hacerlo porque es la forma como más auténtica o más orgánica. Entonces os decía, yo soy alguien que nació en Getxo, aquí en el País Vasco, aquí en España, y desde muy pequeñito yo nací en una familia de médicos. Entonces, bueno, nadie pudiera pensar que en una familia de médicos iba a haber mucha creatividad o gente que hiciera cosas un poco fuera de lo normal, ¿no? Pero la realidad es que yo, que era un hermano pequeño, era el típico que le copiaba a mi hermano todo lo que hacía. Y mi hermano, por algún motivo, era una persona muy creativa. Siempre andaba dibujando cómics o haciendo alguna cosita así un poco distinta. Entonces, los hermanos pequeños tenemos una cosa muy buena y muy mala, que es que vamos detrás del hermano mayor, pero lo hacemos mejor. O sea, somos como la versión mejorada. Encontramos la manera de salirnos con la nuestra y mejorar el producto. Eso sumado a que mi padre es un médico que, si tú le ves, dices, este señor no ha hecho nada creativo en su vida, pero mi padre tenía una Betamóvil, que era una cámara, antes de los DVDs, antes de incluso los VHS, que eran las cintas igual más viejas que puede recordar gente de aquí, pues había otra cosa que se llamaba Beta, y la Betamóvil era una cámara de estas que te ponías al hombro, ¿no? Entonces mi padre, por algún motivo que a día de hoy todavía no entiendo, siempre andaba sacando vídeos de todo, ¿no? Estábamos en casa y sacaba vídeos, y era Navidad y ponía como unos focos en el salón, y cuando salíamos a por los regalos y tal, estaba grabando. Entonces a mí desde muy pequeño me empezó a gustar andar con la cámara. Y igual hacíamos cosas, yo qué sé, ¿no? Nos íbamos a pasar el fin de semana a una feria de muestras a ver una exposición de minerales, o sea, la cosa más random que se me pueda ocurrir ahora que hemos hecho. Y yo volví a casa y le hacía a mi pobre padre que se pusiera con la cámara a grabarme haciendo un programa sobre minerales. No tenía ni idea, obviamente, de minerales, o sea, era un absoluto desastre el programa, pero yo le hacía a mi padre que grabara. O me iba al cole, teníamos clase de mates y estábamos haciendo, yo qué sé, ¿no? Imaginaos, con 6 años, 7 años, sumas, divisiones, multiplicaciones. Entonces yo me agarraba la cámara, me salía a la calle y me ponía a grabar problemas de matemáticas en vídeo, ¿no? Hacía un programa de problemas de matemáticas y me iba a donde mi profesor, que era don Jesús, el profesor de mate, y le daba la finta y le decía, oiga, don Jesús, que le he hecho un programa de problemas de matemáticas para que ponga en clase. Entonces, claro, imaginaos la cara de mi profesor, en plan de, este niño de mierda que me trae, ¿sabes? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Pero bueno, que a mí, lo que os decía, ¿no? Me encantaba andar con eso, crear cosas, aunque en esos momentos de tu vida no te das cuenta de que es algo que te gusta, ¿no? Como que es algo más que un hobby, pero hay gente a la que simplemente le gusta crear, de una forma o de otra, puede tener una vertiente distinta, pero te gusta crear.
Después de esto del colegio yo me metí a hacer comunicación audiovisual. Ya os decía, padre médico, madre enfermera, hermano médico, tío, primo, todo el mundo. Y yo decidí hacer comunicación audiovisual porque sabía que me gustaba. No sabía exactamente qué es lo que quería hacer todavía, porque esto es una de las cosas que ocurrían en el mundo audiovisual antiguamente, y es que había muchas cosas a las que podías dedicarte, pero dependías de otra gente para poder hacerlo. Es decir, si alguno queríais presentar programas, teníais que seguir un camino determinado para llegar a presentador de televisión. Si queríais ser guionistas, teníais que seguir un camino determinado para ser guionistas. Entonces yo entré en comunicación sin saber muy bien a qué dedicarme o cuál era mi camino. Igual de una promoción de comunicación audiovisual tienes, no sé, de 200 personas tienes a 10 que saben perfectamente que quieren ser director, guionista, otra cosa, y luego tienes un montón de gente que está ahí un poco, pues ya veré a lo largo de la carrera qué es lo que quiero hacer, ¿no? Yo además no era un estudiante brillante, os lo puedo adelantar. O sea, yo hice la carrera echándome muchas fiestas. Si habláis con alguno de mis amigos, probablemente también os puedan contar que era bastante de dejar todo para el último momento, los exámenes el último día, lo típico. Pero sí que es cierto que el último año como que me di cuenta de que si no había momentos en los que me forzaba a hacer cosas que me daba palo hacer, como estar delante de un micrófono, estar delante de una cámara, nunca lo iba a hacer porque, lo que os contaba antes, ¿no? Existía un modelo antiguamente en el que si no utilizabas los recursos de otras personas para hacer algo, tú no tenías la opción de hacerlo. Es decir, si yo en la universidad no aprovechaba para estar delante de un micrófono cuando tenía la oportunidad en la clase de radio, luego no tenía la oportunidad de hacerlo porque no existía como hoy en día la capacidad de cualquier persona abrirse un podcast o abrirse un canal de YouTube y hablar a la gente sobre algo. Entonces, el último año me forcé y teníamos que hacer proyectos de fin de carrera de radio, de televisión, y yo me presenté a ser el presentador de todo. Me daba un miedo horrible, pero dije, o lo hago ahora o no lo hago. Y después de terminar la carrera, estuve trabajando en alguna cosilla, haciendo algún proyecto con amigos y tal, y me surgió la oportunidad de hacer, uno de mis profesores me llamó y me dijo, oye, hay una oportunidad de ir a trabajar a una distribuidora de cine de Madrid, con una PIE, vete a hacer la entrevista. Y me fui a hacer la entrevista. Todas estas cosas que os cuento, muchas va a parecer que no tienen ningún sentido, pero creo que esto es como cuando, no sé si habéis visto una charla que dio Steve Jobs en Stanford, que decía, ¿no?, que solo se entienden las cosas por las que has pasado en tu vida cuando miras hacia atrás, ¿no? Y es como que de repente conectan todos los puntos de las cosas que has hecho. Pues esto es un poco lo que me ha pasado a mí. Me fui a trabajar en una distribuidora de cine, que para quien no sepa cómo funciona en España es como un departamento de marketing, ¿no? Tú tienes unos productos, unas películas que van a salir a lo largo del año y entonces te encargas de hacer las campañas para que la gente vaya al cine. O sea, el objetivo final es que la gente sepa cuál es el día del estreno y vayan al cine a ver la película. Entonces te dedicas a comprar espacio en medios de comunicación, a hacer temas promocionales. Es mucho más de oficina el trabajo, no es tan creativo, pero tiene sus cosas. Una vez estaba en ese trabajo, después de un añito o así, una de esas mañanas yo tendría, pues no sé, 23 años, ¿no?, por así decirlo. Estaba mirando por la ventana un día de junio, me acuerdo perfectamente, hacía sol en Madrid, o sea, Madrid en verano, pues te quedas ahí en agosto como quien, ¿no?, un poco atrapado. Y pensé, joder, tengo 23 años todavía, creo que debería de irme a hacer alguna cosita más, a aprender. Ahora que no tengo, como quien dice, no tengo casa, novia, coche, no tengo nada, es el momento de marcharme y hacer alguna otra cosa. Y decidí irme a Los Ángeles, a California, a estudiar un certificado en UCLA, que es la universidad que hay allí, en negocio y gestión audiovisual. En realidad, el certificado era un poco la excusa, porque yo lo que quería era aprender, ¿no? Decir, voy a ir a algún sitio que es distinto, a ponerme otra vez en una situación incómoda, a ver si puedo aprender cosas. Estuve haciendo el curso, todo muy bien. Mientras hacía el curso, una persona con la que había trabajado en la distribuidora me puso en contacto con Guy de Mulder, que era un presentador que había español allí trabajando, y le pedí que a ver si me daba trabajo, porque yo no podía trabajar legalmente porque iba como estudiante y Estados Unidos no se puede. Entonces le dije, mira, yo quiero trabajar gratis, si me dejas venir a la productora puedo hacer lo que sea, ¿no? Entonces yo iba allí con mi bici porque no tenía dinero para un coche. Entonces, bueno, en Los Ángeles ir en bici es horrible, no vayáis jamás, si alguna vez vais. Y me iba a la productora todos los días a hacer reflexión, que para quien no lo sepa es cuando hay un rodaje, el que está con una plancha blanca reflejando la luz, o llevaba las cámaras a los rodajes que había, cosas así. Esta productora se dedicaba a hacer noticias de Hollywood, que es a cubrir las alfombras rojas, a hacer entrevistas. Igual veis en la tele o en un programa
veíais una entrevista de alguien en un set negro con el cartel de la peli, pues eso lo hacíamos nosotros, desde ahí, en esta productora. Y poco a poco pues hacía más cosas. Empecé a editar en la productora, me llevaban a mí a hacer las entrevistas. Habréis visto entrevistas mías que no me veis a mí, pero que veáis mi mano con el micrófono probablemente. Esto no lo sabe mucha gente, pero yo hacía todo esto. Hacía los Oscar, hacía los Golden Globes, hacía junkets, que eran entrevistas sentado así con los actores. Entonces me enseñó como otra parte del negocio audiovisual también. Y mientras estaba en la productora, que hacíamos muchas cosas, empecé a ver que ocurría una cosa, y es que había gente en internet que se abría canales en YouTube. Os estoy hablando de un momento muy tempranero, ¿eh? O sea, esto es un 2009 o por ahí. Gente que se abría canales en YouTube y que desde su casa, con una cámara, tenían millones de personas viendo lo que hacían en Estados Unidos. Entonces me empezó a interesar muchísimo, porque claro, para mí que trabajaba en una productora que venía de haber estado estudiando comunicación, sabiendo cómo funcionaba un poco el negocio de una forma clásica, el hecho de que hubiera gente que no dependían de nadie y que llegaban a una audiencia muy superior a la de muchos programas de televisión convencional era increíble. Entonces, en alguna reunión que tuvimos en la productora, yo propuse a algunos compañeros de trabajo el tema de, oye, deberíamos meternos en esto, no nos va a costar nada porque somos una productora y podemos hacer contenido en este medio porque la gente joven está escapándose ahí. O sea, ya no está en la televisión, estamos viendo contenido aquí. No le interesó porque las productoras al final se dedican a las cosas que se dedican y decidí en mi tiempo libre empezar a hacer un canal de YouTube. Entonces, esta es más o menos la manera en la que todo empezó para mí, ¿no? El motivo por el que me fue bien con el canal de YouTube, no todo, o sea, yo no empecé el canal y de repente, ¡pum!, ¿no? Como que creció muchísimo. Tuve momentos de probar cosas, intentar cosas diferentes, pero es lo que os decía, ¿no? Creo que la trayectoria que había tenido trabajando en un departamento de marketing, trabajando en una productora, habiendo estado haciendo todos estos eventos, todas estas cosas, de repente me puse en una situación en la que no tenía que dar explicaciones a nadie, tenía una cámara, un micrófono y tenía un público, o podía conseguir un público. Entonces, para mí era perfecto. Creo que a día de hoy, incluso, que llevo ya 10 años dedicándome a esto, me sigue pareciendo un sueño muchas veces el poder dedicarme a lo que me dedico y tener la libertad que tengo para poder hacer lo que quiera, conectar con la gente, y que es algo que cada vez tiene más facilidades. Es decir, cualquiera de los que estéis aquí que queráis dedicaros a esto, tenéis cada día, aunque hay más saturación, hay más facilidades para convertir una idea que tengáis en realidad a través de internet para llegar a una audiencia, ¿no? Y esto es un poco el tema de la charla del que os quería hablar. El que existe un futuro ahora mismo que no existía antiguamente en términos laborales. La suerte que tenemos de haber tirado barreras abajo que antes no permitían que gente con talento llegara a la gente, o sea, llegara al público. Es decir, un Ibai Llanos, ¿no?, que conoceréis muchos a Ibai, o un Willy Rex, un Rubius, un Auronplay, es gente con talento que no viene de una formación en una universidad audiovisual, que ha pasado por una cadena de televisión. O sea, imaginaos lo que hubiera sido antiguamente para descubrir a un Ibai Llanos o a un Auronplay por los métodos antiguos que había para llegar delante de una cámara en un programa de televisión. Esto es lo que os quería decir. Vimos un momento increíble porque las oportunidades son inmensas. Y si tienes talento, tienes mucho más de lo que antiguamente la gente tenía para llegar a una cadena, a una emisora de radio, a una agencia de marketing, a trabajar en este medio. No sé si todas estas cosas os pueden ayudar, pero ya os decía, a mí me encanta escuchar un poco las historias de abuelo de la gente con estas cosas de trabajo, porque a mí cuando estaba empezando también me gustaba mucho escuchar a la gente que llevaba tiempo hablando de todas estas cosas. Y os animo que cualquiera que tengáis la inquietud de decir, oye, estoy pensando en abrirme un canal o hablar de esto, ¿no? Aunque tengáis un interés o una temática de algo que creáis que es muy nicho, que no va a ser popular, lo que sea, que lo hagáis. O sea, que os lancéis, porque no tenéis nada que perder prácticamente. O sea, hoy en día no tenéis nada que perder y todo lo que hacéis os enseña algo. Aunque penséis que en ese momento nos está enseñando algo, todos los pasos que dais a lo largo del camino os van enseñando algo que luego podéis utilizar. Así que a día de hoy sigo dedicándome a esto. Creo que una de las cosas mejores que tiene todo el mundo, o los mejores profesionales que conozco de esto,
es la adaptabilidad, o sea, gente que puede adaptarse a los cambios, porque también, al ser un sector muy joven, desde el punto de vista de lo que lleva vivo, ¿no? Lo que hablábamos, pues sí, lleva el mundo de la creación de contenido en Internet lleva 10, 15 años, si vamos apurando un poco, ¿no? Los inicios, pero lo mejor que tiene toda esta gente que se dedica a esto y que consigue hacerlo durante mucho tiempo es que se adaptan a los cambios que ocurren de forma muy rápida, porque es un sector que va cambiando muy rápido, porque están haciendo aún. Así que espero que pueda ayudar a cualquiera que tengáis alguna pregunta o lo que sea, y por eso quería no terminar la charla simplemente hablando yo, sino abrir un poco el micrófono para que si alguno tenéis preguntas o tenéis dudas o tenéis alguna curiosidad, lo que pueda ser, podáis preguntarla también y resolverla aquí. Así que si nos traen un micrófono para el público, podemos empezar. Genial, chicos. Pues oye, ronda de preguntas. Vamos para allá. Hola, Luzu. ¿Qué tal? Soy un gran fan. Siempre te veo en el trabajo lo pongo de fondito ahí tu stream, así que bueno. Gracias. ¿Tú qué dirías es la clave para crear una comunidad, o sea, propia, ¿no? Porque sabes que hay este tipo de creadores de contenido que, no sé, se ganan millones de seguidores en TikTok, etcétera, pero luego al final no tienen una comunidad, ¿no? Como por ejemplo la que tú tienes, la que tiene Rubius, etcétera, ¿no? Yo te diría, es una muy buena pregunta, ¿eh? Y también es algo en lo que he pensado mucho a lo largo del tiempo, por lo que te decía, porque mirando atrás puedes ver cómo suceden las cosas o por qué suceden. Yo te diría que la mejor forma de crecer una comunidad, de crecer una marca propia en Internet, es hacerlo de forma lenta y segura. Es decir, no significa que no haya excepciones y gente que ha encontrado un público de una forma muy rápida y que tienen talento y que consiguen hacerlo crecer más, etc. No significa eso. Significa que muchas veces la gente que tiene una explosión muy grande en su trabajo, como streamers, como youtubers, como influencers en otro sector, ¿no? De Instagram o cosas así, los ascensos meteóricos suelen tener caídas bastante rápidas y la gente a veces suele ser impaciente. Yo te diría que hay que tener paciencia, hay que dar pasos seguros, lentos, e ir siendo honesto con quién eres o lo que estás haciendo todo el rato, para no dar pasos en falso que te cuestan muy caro a largo plazo, ¿no? Lo que te decía, esto de la longevidad, es ir adaptándose poco a poco e ir teniendo cuidado. Incluso cosas tan estúpidas como pueda ser, yo qué sé, ¿no? Pensar en colaboraciones. Antiguamente, por ejemplo, en YouTube ocurrían mucho, era muy típico, en la época de YouTube, puramente YouTube, las colaboraciones entre youtubers, ¿no? Y estaban muy guays porque eran como ver, al final, yo qué sé, ¿no? Como crossovers de personajes en cosas. Pero la realidad es que la gente que más ha crecido y tiene un público más fiel es la gente que hacía su rollo a su bola, ¿no? Que no lo sé. Yo te diría que la paciencia y poquito a poco. Si ahora me dijeran que, oye, lo tienes que volver a hacer todo desde el principio, vas a ser otra persona que tiene que empezar desde cero, me lo tomaría con mucha calma e ir creciendo poquito a poco sin volverme muy loco con el llevo 5 meses y no he hecho no sé qué, ¿no? Ya te digo, yo antes de abrir mi canal de Luzu Vlogs, que fue el primero que hice en español, me pasé un año haciendo un canal en inglés que no llegó a mucho. Tenía yo creo que 900 suscriptores, pero me enseñó mucho, por ejemplo, ¿no? Y la experiencia que tomé de eso me valió oro cuando hice Luzu Vlogs. Así que... Gracias. Buenas. El año pasado, los que estuvimos aquí, vimos a Jordi Wild, también un youtuber muy importante y más o menos de la misma época. Sí. Y ahora que estás aquí en Cataluña y sabemos dónde está el podcast, quería saber si habría alguna colaboración, alguna posibilidad de escuchar uno contigo. No, si te digo la verdad, no he hablado con Jordi ni nada, ¿eh? Estoy aquí para un día nada más, pero sí, si en algún momento Jordi me dijera de ir a hacer el podcast, o sea, iría a hacerlo seguro, ¿eh? Porque está muy guay. O sea, al final, para la gente que nos gusta consumir ese tipo de contenido, a mí me encantaría hacerlo. Y además es así muy variado, suele tener gente muy interesante. A mí me gusta mucho el formato, pero no, o sea, no lo estoy haciendo en plan de no, sí voy a ir, pero no voy a decir nada. O sea, literalmente no he hablado con él de eso, pero si alguna vez me lo dice, iré 100%, te lo aseguro. Muchas gracias. Vamos al otro lado, que hay alguna preguntita en el otro ala. Yo voy a aprovechar, Luzu, para hacerte una pregunta, ya que estoy aquí también. Cuéntame. A futuro, ¿qué te ves haciendo? O sea, ¿qué te gustaría hacer? Si le hacemos la carta a los Reyes, que también se lo he preguntado a Cristinini, que estamos ya casi.
en época navideña, puestos a pedir, ¿dónde te ves tú en 5 o 10 años en lo que a creador de contenido se refiere? Pues mira, nunca se sabe, porque lo que te explicaba antes de que esta es una industria muy cambiante, ¿no? Y siempre tienes que estar viendo un poco a medio plazo. O sea, saber a qué te gusta dedicarte y qué es lo que te gusta hacer a ti, pero nunca puedes como que pensar muy a largo plazo porque estás viendo qué pasa. Pero a mí me gusta mucho hablar. O sea, a mí me gusta mucho hablar y justo ahora que hablábamos de los podcasts y tal, para mí es un formato que en algún momento me encantaría hacer porque es ideal, es sentarte tranquilamente a charlar sobre algo de una forma un poco distinta, porque quizá el formato de YouTube se ha vuelto un poco más, ¿no? O el gaming, que es algo que me dedico mucho, se ha vuelto como mucho más rápido y tal. Me encantaría hacer eso. Más a largo plazo, no lo sé. Y también te digo no lo sé porque también crecemos, vamos cambiando nosotros en nuestros gustos y todo esto. Hace 5 años no te hubiera sabido decir que ahora mismo me apetece más hablar a un micrófono tranquilo que hacer vídeos muy editados, ¿no? Por ejemplo, pero es ir viendo un poco. Ahora mismo le pediría a los Reyes eso, un podcast de alguna cosa. Siempre he tenido como cosas en plan, ideas de cosas que hacer, así que me encantaría hacer algo así. Muy buenas, Luzu. Ahí te veo. Primero, darte las gracias porque para mí, bueno, has explicado tu historia. Yo te conocí hace muchísimo tiempo, fuiste una inspiración tremenda para lanzarme a crear contenido. A día de hoy vivo de eso, o sea que millones de gracias porque marcaste de verdad muchísimo en mi vida. Y quería hacerle una pregunta que es un poco echando la vista atrás, sobre todo para la gente que consumimos mucho Luzu Vlogs. ¿Qué momento más personal recuerdas con más cariño en toda esa etapa, desde empezar tu canal hasta el día de hoy? No tanto por números, sino por satisfacción personal o por conocer a alguien que llevas mucho tiempo intentando conocer. Y nada, gracias por lo que haces. Nada, gracias a ti por la pregunta, tío. Y por tus palabras. Hay muchos momentos. Si haces cosas... Yo estoy muy orgulloso del contenido que he hecho, por ejemplo, en Luzu Vlogs, porque lo mencionas. Era un momento también, y por parte de lo que es la zona de negocio, ¿no? Detrás de las cámaras de lo que hacemos, llegó un punto en el que yo estaba dedicándome a mi trabajo de antes y a Luzu Vlogs. Decido dejar mi trabajo y dedicarme solo a los vídeos de YouTube, porque creo que era donde estaba la oportunidad, aunque no era el momento todavía, ¿no? Que vivimos ahora. Pero claro, en el momento en que yo dejo de hacer 8 horas, 10 horas de trabajo convencional al día, de repente tenía mucho tiempo, ¿no? Para utilizar. Entonces decido abrir el canal de juegos y el canal con lana, porque quería diversificar un poco y quería escalar un poco lo que hacía. El canal de juegos fue como un obús, o sea, lo que estaba creciendo con el canal de vlogs, que era un poco mi identidad, los videojuegos tenían un consumo tan enorme en ese momento que le pasó en términos de suscriptores, visitas, todo, de una manera meteórica al canal de vlogs. Entonces, durante mucho tiempo estuve haciendo todo como podía, pero es cierto que se comió todo un poco el canal de juegos porque requería más, ¿no? Del canal de vlogs, los mejores recuerdos que tengo creando contenido, o muchos de los mejores que tengo, vienen de allí. Por viajes que hacía, tipo de Surfing USA y la Ruta 66, esos proyectos que hacía que era como más mi identidad como creador, porque al final el videojuego es otro método de llegar a la audiencia, ¿no? Que me divierte mucho porque yo desde niño estoy todo el día jugando a videojuegos, entonces era como un sueño, para mí yo de 10 años era un sueño de decir, joder, te vas a ganar la vida jugando a videojuegos, es impensable. Pero sí que es cierto que guardo un recuerdo muy especial de los vlogs. Y porque consumía muchos vlogs también, ya para darte una parte de la respuesta un poco más de tu propio ego, ¿no? Como creador, recuerdo que conocí a Casey Neistat, que era un blogger, para mí el mejor que ha habido a nivel mundial, y conocía lo que yo hacía, había visto alguna cosa, y sobre todo porque en ese momento estábamos innovando mucho con cosas como los drones, que no se usaban en YouTube ni nadie los utilizaba. Entonces, recuerdo una tarde súper surrealista en un hotel. Era VidCon, que era un evento que se hacía allí en Los Ángeles, de creadores, con la audiencia, ¿no? Se hacían muchas charlas, muchos paneles, cosas así. Y recuerdo estar en una habitación, en plan como las típicas fotos que ves antiguas de, yo qué sé, unos matemáticos hablando en un sitio, ¿sabes? Pues era todo bloggers, Casey Neistat, Fan4Louis, Chris Brown, o sea, un montón de gente que hacía cosas en ese momento que yo admiraba, y yo estaba ahí sentado hablando con ellos y me preguntaban cosas. Entonces yo era como,
¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Yo que hago contenido en español, que al final no eres tan mediático como otra gente, ¿no? Así que ese recuerdo es uno que tengo como grabado en la cabeza y que lo diré cuando sea viejo, en plan diré, pues estuve en una habitación con este, que nadie conocerá a nadie de los que mencione, ¿no? Pero como que a mí me dio mucha satisfacción también. Bueno, mira, continuamos por aquí, Luzu. Sí, bueno, hola Luzu. ¿Qué tal? Tú también fuiste uno de mis primeros youtubers a los que vi y tal. Y solo preguntarte por cómo has vivido el cambio desde el inicio de YouTube, donde estabais tú, Willy Rex y tal, con ahora los nuevos streamers, tal, que del cambio sobre todo de imagen, de audio, de internet también, supongo. ¿Cómo lo has vivido y tú cómo ves el tema de nuevos creadores como Cristinini, Mayichi, que se están consolidando en el tema de, sobre todo Twitch España y también internacionalmente? Bueno, gracias por la pregunta. Luego nos sacamos la foto, que no me he olvidado. Y pues mira, ha cambiado mucho todo, sí. Pero, bueno, Cristinini, por ejemplo, yo la considero una profesional todoterreno, por ejemplo, ya que la has mencionado justo. Es alguien que podría trabajar de lo que sea. Mayichi. Es que justo has nombrado chicas. Rivers, hay gente que está haciendo cosas muy grandes ahora mismo. Pero de antiguamente a ahora no ha cambiado tanto. Va cambiando un poco la forma en la que se consume contenido y cuál es la meta, ¿no? O sea, la meta como con los videojuegos de qué es lo que hay que hacer en cada momento. Yo personalmente he hecho mucho en falta la época de YouTube, que era puramente YouTube de vídeos, porque era como muy mágica, me parece, el momento en el que estaba como surgiendo todo. También porque no había tanta saturación de gente haciendo cosas y tal, y es un poco más la forma egoísta que yo tengo de mirar atrás, ¿no? Y decir, joder, me encantaría revivir esa época porque todo era nuevo, todo era descubrir cosas, todo era innovar, todo era... funcionaba de otra forma YouTube también, con menos algoritmos y más suscriptores que se suscriben a tu canal. Pero yo creo que la innovación nunca es mala. Aunque nos resistimos siempre, el cambio nunca es malo, porque siempre acaba encauzando las cosas hacia lo siguiente, ¿no? Y eso que te decía, cuando ocurren cambios que son inevitables, en esta u otra profesión, porque ya os digo que ahora mismo vivimos en un momento de mucha innovación, puedes resistirte al cambio y estar con la pataleta y refunfuñando y no, o puedes ponerte a trabajar y mantener los ojos abiertos o tomarte un momento y decir, vale, ahora voy a estar tranquilo, voy a observar, a ver qué pasa y después moverme. Creo que con los cambios lo mejor es hacer eso, es tener la mente abierta siempre, estar dispuesto a seguir un poco la corriente de cómo van las cosas y intentar hacer buena calidad con las novedades que hay, con las nuevas formas que hay de hacer cosas. Que al final es también la forma en la que hemos acabado haciendo esto en lugar de la televisión, ¿no? Que es lo que hablaba al principio de la charla. Así que espero que haya contestado más o menos tu pregunta. Tenemos una pregunta aquí en primera fila. Buenas, Luzu. Me gustaría saber tu opinión sobre los estudios de desarrollo, como Enfonia, cuando hicieron los Squidcraft, y qué importancia crees que tienen en el mundo del stream. Lo digo porque yo hace un año empecé con unos amigos, estamos en mucha calidad y nos importa mucho la opinión de streamers como vosotros. Pues mira, los estudios como Enfonia, bueno, o incluso gente como Everon, que nos ha estado ayudando con series y tal, creo que ha sido una pieza que ahora es posible, que antiguamente no era tan posible, no porque no fuera posible que gente se juntara a desarrollar herramientas para los streamers, ¿no? Pero simplemente por cómo estaba el negocio en ese momento o la magnitud de las cosas que se hacían en cuanto a series. Hubo un momento en el que los vídeos de Minecraft o la creación de contenido era un poco pues una persona en su casa jugando a videojuegos y tal, y como tú dices, para aquellos que no sepan a qué se refiere, pues ahora mismo se hacen series de Minecraft o eventos masivos con muchísimos creadores que requieren un equipo de gente enorme detrás, como cuando se organiza un evento como este, ¿no? Que son un poco los arquitectos de todo lo que sucede para que los streamers puedan generar contenido en un contexto, ¿no? De una competición. Pues, los Squidcraft los ha mencionado, que era un poco la versión gaming de los Squid Games, que fue la serie de Netflix esta tan famosa que ha habido, y que tuvo cientos de miles de personas pegadas a la pantalla viendo lo que ocurría. Entonces, lo que te iba a decir, es esencial que exista ese tipo de trabajo porque facilita el hecho de que ocurran cosas bien hechas, con más posibilidades
más excepcionales para la audiencia también, para verlo desde el punto de vista del contenido. Y antiguamente la gente se lo pasaba bien, pero es cierto que hacíamos cosas más de una magnitud muy pequeña comparadas con esto. Si queríamos juntarnos con amigos teníamos que crear un servidor de estos medio cutre, te hablo de muy antiguamente, que lo hosteaba uno de nosotros, ¿no? Y nos metíamos el resto y encima funcionaba mal, o sea, no había mucho que hacer. Y a día de hoy tenemos equipos de gente que incluso actúan personajes, todas las mecánicas que hay para los juegos, ¿no? Del Squidcraft y cosas así. O sea que son trabajos que yo creo que no solo en Minecraft, sino en muchísimas otras cosas se va a desarrollar a que haya cada vez más gente que se dedica a generar la estructura necesaria para que los creadores de contenido, ya sea en juegos o fuera de juegos, que también ocurre, por ejemplo, Ibai ha hecho La Velada, ha hecho un montón de formatos en los que hay gente detrás que hacen el mismo papel que al final estos estudios, por ejemplo, de desarrollo, ¿no? de videojuegos. Así que trabajo necesario y valioso. Bueno, Luzu, pues estamos ya terminando. Antes de darte esa ovación que te mereces, me encantaría también aprovechar luego para despedir el Jam to Digital contigo. Así que mil gracias, Luzu, a todos por tu participación. Gracias.